Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos que nos acompañan ahí a través de la señal de televisión y aquellos que nos sintonizan también a través de redes sociales, ya sea a través de Facebook o YouTube. Dios les bendiga. Estamos contentos de compartir con usted en esta tarde, donde nos gozaremos con las alabanzas, con la oración y también, por supuesto, con la palabra de Dios, que la palabra de Dios puede cambiar nuestra vida, alumbra en estos tiempos a veces de oscuridad que podemos estar pasando. Ella nos alumbra y nos lleva por un buen camino. Lámpara es a nuestros pies, dice la Escritura, tu palabra, y lumbrera en nuestro camino. Así que les hacemos la invitación a estar atentos, a gozarse en este tiempo de bendición que puede llegar ahí hasta la intimidad de su hogar a través de la pantalla del televisor o de un teléfono móvil. Así que Dios les bendiga y gocémonos con nuestro Dios. No tengo nada para ofrecer, no hay nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor, nos inclinamos ante ti, oh Dios. En esta noche queremos traer. Bien, vamos a ir a lo que es la palabra del Señor en esta hora. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, desde el verso 22 al 31. Y la palabra del Señor dice así: Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa palabra en esta tarde. Déjame decirte que la importancia de vivir una vida cerca de Dios, una vida en comunión con Dios. Alguien dijo por ahí en alguna oportunidad: Dios no es religión, sino que es relación. Tú tienes que relacionarte con el Creador, con tu Padre Celestial, día a día. Así como te relacionas con un amigo, con un vecino, con tus compañeros de trabajo o de escuela, o con tu pareja. Tú debes relacionarte día a día con tu Creador. ¿Y cómo nos relacionamos con Él? A través de la oración. ¿Y qué es la oración? La oración no es más que conversar con Dios, pero de una forma sincera. A Dios no le podemos ocultar nada. A Dios no podemos esconderle nada. Como dice el dicho, no podemos pasarle gato por liebre. Él sabe todo lo que hacemos. En el libro de Apocalipsis, Él dice: Yo conozco tus obras. En otra traducción dice: Estoy enterado de todo lo que haces. Entonces Dios conoce lo que hacemos, lo que hemos hecho, conoce nuestro vivir. Él sabe de ti. En una oportunidad había un varón que estaba enfermo, paralítico, hace muchos años, y se iba al lado de un tranque donde se agitaba el agua, y el primero que se metía, dice la Escritura, era sano, pero él no podía por su impedimento físico. Siempre había alguien que le ganaba, llegaba antes, y Jesús justo iba pasando, y dice la Escritura que lo vio, y cuando lo vio supo que llevaba en esa condición mucho tiempo, 38 años. Jesús supo y le dijo: ¿Quieres ser sano? Y lo sanó en esa misma hora, en ese mismo instante, porque Él nos conoce. Y en la oración tenemos que contarle al Señor todo lo que pensamos, lo que deseamos, lo que anhelamos, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras ansiedades. No esconderle nada.
es conversar y descubrirle nuestro corazón al Señor completamente. Entonces, Pablo, según el relato bíblico que tenemos acá, dice la Escritura que unos versos antes, él iba a la oración, iba con Silas. Pablo era un varón que oraba mucho. Silas lo acompañaba en la oración. Iban a orar. Iban al templo a orar cuando estaban en Jerusalén. Ahora en este lugar. Era un varón que era guiado por Dios. Cuando estamos en una relación con Dios, cuando buscamos de Él diariamente, Dios nos guía. Dice en la Biblia, hablando Jesús, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué te lo digo? Porque Pablo procuraba ir a otro lugar. Pablo pensaba ir a la provincia de Galacia, pero dice la Escritura que le fue prohibido por el Espíritu Santo, que no fuera a Asia. Y después intentó ir a Bitinia, otro lugar, y el Espíritu dice que tampoco se lo permitió. Entonces dice la Biblia que Dios le mostró una visión de un varón macedonio que estaba en pie y le rogaba diciendo: ayúdanos. Y cuando Pablo vio la visión, entendió, dando por cierto que Dios los llamaba a que anunciaran el Evangelio en aquel lugar, en Macedonia, en aquella región. Y emprendieron el viaje, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios tienen que obedecer. No solamente tú, cuando le pides a Dios que te hable, que te direccione, una vez que tienes la respuesta, una vez que Dios te muestra el camino, tienes que obedecerle, o si no, no sirve. ¿De qué vale pedirle que te muestre si después no le vas a obedecer? Recuerda que Dios llamó a Abraham, lo sacó de su tierra, le dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Y él obedeció y partió. Esa es la gracia de pedirle a Dios dirección para después obedecer. Y entonces Pablo obedeció al Espíritu. Vamos a Macedonia, vamos a predicar ahí. Y la primera ciudad que llegaron fue Filipos. Pero en Filipos dice la Escritura, mientras iban a la oración, hombres de oración, nosotros debemos estar en comunión con Dios en todo tiempo, independientemente de cuál sea nuestra circunstancia, de cuál sea la temporada que estás viviendo, si estás en una temporada buena o en una temporada mala. Tu vida de oración debe ser constante igual, es parte de tu vida, es parte del cristianismo. Y mientras íbamos a la oración, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y lo que le decía a Pablo y a Silas: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que le anuncian el Evangelio. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación. Esto decía la muchacha, y que era correcto, era verdad, pero lo decía con un espíritu que no era de Dios, que era de adivinación. Y esto molestó a Pablo mucho por algunos días, tanto que Pablo se volvió en un día y le dice al espíritu que estaba en la muchacha: te mando en el nombre de Jesús, te mando en el nombre de Jesús que salga de ella, que salgas de ella. Y dice la Biblia que el espíritu salió de ella en la misma hora, en el mismo momento. Pablo iba siguiendo al espíritu, pero por haber hecho este acto, por haberle sacado el espíritu de adivinación a la muchacha, que era usada por algunos varones inescrupulosos para ganar dinero con la adivinación, lo acusaron ante las autoridades y lo metieron en la cárcel. Y tanto que los versos que hemos leído, se agolpó el pueblo contra ellos y los azotaron con varas. Imagínate, Pablo estaba siguiendo al Espíritu, pero ahora lo estaban azotando con varas. Estaba haciendo lo que Dios quería. Hay veces que tú estás haciendo lo que Dios quiere y no ves resultados positivos, pero no significa que se equivocó Dios o que tú estás mal, sino que muchas veces es necesario pasar por estas cosas para que veas lo que Dios va a hacer más adelante
en las próximas horas, en el próximo día, en las próximas semanas. Dios se va a glorificar en tu vida. Y después de azotarle mucho, le echaron en la cárcel y lo pusieron en el, por así decirlo, en el calabozo más profundo, más resguardado, de más seguridad, como los presos más peligrosos que hubieran existido. Y estaban ahí azotados, golpeados, con los pies en el cepo, con cadenas. Pero yo te dije que Pablo y Silas eran hombres de oración, independientemente de la circunstancia que te rodea, que estás viviendo. La oración y no solamente la oración, la alabanza debe estar de continuo en tu boca. Y dice la Biblia que a la medianoche, orando Pablo y Silas, orando, y número 2, cantaban himnos al Señor, levantaban alabanza a Dios. ¿Dónde? ¿En la iglesia? No, en la cárcel, azotados, habiendo recibido mucho castigo, azotados con vara, dice la Escritura, marcados, tal vez golpeados, con sangre. Pero eso no impedía que desarrollaran su vida espiritual con oración, con alabanza a Dios. Y a la medianoche, dice la Escritura, mientras ellos oraban y alababan al Señor y los otros presos oían, de repente, dice la Biblia, y esta palabra de repente está en muchas traducciones, se mantiene en muchas versiones y traducciones, se mantiene esta palabra de repente, porque en Dios siempre hay un de repente. Significa que de un momento a otro, a veces en el momento menos pensado, de repente Dios se manifiesta en tu vida a tu favor. Y dice la Escritura, de repente sobrevino un terremoto que remeció los cimientos de la cárcel. Y no solo eso, sino que un gran terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, dice la Biblia, se abrieron todas las puertas. Hoy declaro sobre tu vida que viene un de repente de Dios, que va a sacudir los cimientos de aquello que te tiene prisionero, que aquello que te tiene atado. Tal vez tienes cadenas no físicas, pero sí cadenas espirituales. Tal vez hay situaciones que no te dejan avanzar en tu vida familiar, en el trabajo, en la salud. Hay algo que te tiene atado, que no logras llegar a destino. Pero déjame decirte que Dios va a producir de repente, que va a sacudir esos cimientos que te tienen atado, esos cimientos de cárceles espirituales. Y cuando eso ocurre, todas las puertas se abren en un instante. Pero déjame decirte cuál es la condición. Una vida de oración y de alabanza a Dios. No de quejas, sino de alabanzas. Agradece a Dios, levanta alabanza al Señor en este tiempo que estás viviendo. Aunque no veas lo que quieres ver en tu vida, aunque no veas realizado algún objetivo, algún proyecto en tu vida, o lo que estás pidiendo, aunque no tengas respuestas hoy día a tu petición, levanta alabanza a Dios y levanta la oración, porque eso va a producir que de Dios venga un de repente, que va a sacudir los cimientos que te tienen ahí paralizados. Y las cadenas, dice la Biblia, todas las cadenas fueron rotas. Mira lo que dice la Escritura, lo que hemos leído. El terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos, no solamente las de Pablo y la de Silas, las de los otros prisioneros también. Cuando tú buscas a Dios en oración, cuando tú alabas, reconoces y proclamas la grandeza de Dios, déjame decirte que se empiezan a suceder cosas en lo espiritual y se materializan en lo terrenal, en el plano en que vivimos. Y las cadenas que te atan son rotas, no solamente las tuyas, las de tu familia, las de tus seres queridos, incluso las de tus vecinos. Y las puertas, dice la Biblia, todas las puertas son abiertas. ¿Tienes puertas cerradas en esta hora? Te insto a buscar de Dios. ¿Tienes puertas
cerradas, con cerrojos. Pablo estaba en la cárcel, las puertas estaban cerradas, estaba en el calabozo de más adentro. La llave la tenía el carcelero, pero él tenía otra llave poderosa. La llave, como dice la Biblia, la llave de David. Una llave que abre todas las puertas, que dice el Señor: yo sé lo que haces, yo te conozco, conozco tus obras, estoy enterado de todo lo que haces. Sé que tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Y yo abriré puertas que nadie puede cerrar. Te daré la llave de David. Con la llave de David, dice la Escritura, abrimos las puertas que otros tienen cerrado. Si hay un hombre que te cerró una puerta, si hay una mujer que te cerró una puerta, déjame decirte que Dios te la abre. Porque cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Ahora, si hay un hombre que te abrió una puerta, Él te la puede cerrar en cualquier instante. Pero cuando Dios te abre la puerta, no hay ser humano que pueda cerrarla. Yo te bendigo en esta hora por esta palabra. Cree, busca de Dios. Busca en oración, en alabanza, en adoración a Dios. Y las puertas van a empezar a abrirse en tu vida. Dice la Biblia, de repente. Esto viene de un momento a otro. Tal vez en el momento menos pensado va a ocurrir en tu vida, pero consecuencia de una vida de oración y de adoración a Dios. Por eso no te canses, sigue orando, sigue adorando, sigue buscando de Dios. La Biblia dice, el que busca, encuentra, pero el énfasis, la traducción real dice, el que pide, siga pidiendo, el que busca, siga buscando y se le abrirá. El énfasis es seguir con perseverancia. Pablo y Silas tenían una vida de oración. Te dije yo al principio que cuando llegaron a Filipos fueron a orar. Y después, cuando iban de nuevo a la oración, les salió al encuentro esta muchacha por la cual le sacaron el espíritu de adivinación y los metieron en la cárcel. Pero ya en la cárcel, a la medianoche, iban de nuevo a la oración y cantaban himnos a Dios. ¿Qué te quiero decir? La llave que abre las puertas a tu situación está en el cielo, no la tiene un ser humano. Y tú la puedes abrir, porque la llave de David Dios te la da, y es la oración, intimidad con Dios y alabanza a Dios. Empieza a seguir, empieza a orar, sigue orando, buscando de Dios, y sigue levantando alabanza al Señor. Y Dios te va a abrir puertas. Dios va a romper cadenas. Tal vez estás pidiendo por tu familia. El texto que hemos leído, el carcelero le preguntó, ¿qué debo hacer? Le preguntaba a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo tú, y serás salvo tú y tu casa. Cuando Dios te va a abrir puertas, cuando Dios va a romper las cadenas que te atan, no solamente va a romper tus cadenas, sino también las de tus seres queridos. Y vas a poder bendecir y alabar a Dios con ellos también, porque es promesa de Dios. Cree en esta palabra y que Dios te bendiga.
Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagaste. Mi pecado y dolor, tu amor quitó. Gracia gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder. Con majestad, Cristo Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz. Sí, Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche. Y bueno, de esta forma estamos llegando al final de esta transmisión, de este programa. Confiamos y creemos que ha sido de bendición para su vida. Y Dios mediante estaremos viéndonos en otra oportunidad. Así que solamente desearles bendiciones de lo alto y que la paz de Dios esté junto a usted.